hermanos, estoy muy emocionada, aunque Omar ya me quitó la mitad de mi predicación. Pero justo pensando de qué hablar y el Día del Huérfano y toda esta parte, y agarro mi calendario litúrgico y el pasaje está, pero bien bonito y justo para esto. La última vez que vino Line Chime, también hablamos de este pasaje. Quizás usted lo ha escuchado, es muy común, pero vamos a hablar de él. Hemos estado, hermanos, hablando del reino de Dios. ¿Qué es el reino? ¿Cómo se ve? ¿Cómo son estos ciudadanos? Y justo Mateo está cerrando. Acompáñeme al capítulo 25. Capítulo 25. Donde, fíjense bien, es bien interesante porque Mateo 25, si usted lo ve por ahí, vienen dos parábolas, pero nos vamos a ir hasta el versículo 31, donde esto no es una parábola, es una figura literaria de cómo será aquel día cuando estemos delante de Dios. Y dice, vamos a leer primero del 31 al 34, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estamos, hermanos, ante un escenario donde Dios ha de reconocer quiénes son los suyos y quiénes no son los suyos. Hay gente en la vida cristiana, hermanos, que déjeme decir, se siente que es, pero la verdad aquí es que nos va a decir que no son. Y en esta figura que vemos, o en este retrato que nos habla Mateo 24, nos viene diciendo cómo será el fin del mundo, cómo será ese día o ese momento donde oiremos de guerras y de rumores y pestes y toda esta parte, ¿verdad?, que de pronto medio apocalíptica, de miedo, que no vamos a hablar de eso. Y en el capítulo 25, Jesús hace tres figuras de cómo es la iglesia por la que Él ha de venir. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? Y la primera parábola nos va a hablar de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes nos refiere a nuestra vida espiritual, a estar preparados, a saber que en cualquier momento el novio puede regresar por la novia y debemos de estar velando y orando. El segundo parábola o figura es la parábola de los talentos, que nos habla de la mayordomía y de la buena administración de nuestra vida y de lo que somos. Jesús viene por una iglesia que está preparada y anhelante de su regreso, que tiene una correcta relación con Él. Viene por una iglesia que ha sabido manifestar lo que Dios les ha dado. Háblese de talentos, háblese de cuestiones personales. Ha sido un buen mayordomo. Pero la tercera cosa en este retrato de la iglesia que viene es por las características de la iglesia, cómo actúa y qué hace. Cómo son los cristianos por los que Cristo ha de venir. Y resulta que aquí Jesús separa y divide a unos a la derecha y otros a la izquierda. No sabe cuánto practiqué esto, soy malísima para izquierda-derecha. Pablo me dice que yo me voy a ir con los cabritos porque no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Y hace una separación. Y hermanos, acompáñenme a leer del 35 al 40, no, del 35 al 40, no, al 39, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, la única respuesta que aquí da de la evidencia de quiénes son del Señor y quiénes no es la exteriorización de la fe. Es la respuesta activa de lo que hemos creído. No va a decir: ¿cuántos domingos fuiste a la iglesia? ¿Cuántos miembros tienes, Ana, en tu iglesia? ¿Cuánto diste de diezmo? No, Dios no va a responder no va a preguntar cuántas horas oraste, y no estoy diciendo que no ores, pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que la evidencia tangible y visible de los hijos del Rey por aquellos que viene el Señor son aquellos que han tenido el amor para pensar más allá de sus propias vidas y ver en los demás. Aquí habla de 6 esferas: de los que tienen hambre, de los que tuvieron frío, de los que están enfermos, de los que estuvieron en la cárcel, entre otros. Aquellos que alcanzaron a ver más allá de su realidad y empezaron a ver las necesidades de los demás son, hermanos, la evidencia, digamos, una de las evidencias primarias de la realidad de mi amor por Jesucristo. No hay más. La iglesia por la que Cristo viene, hermanos, es una iglesia que vigila su vida espiritual, que administra, pero que sabe darse a los demás. Es una iglesia que ha aprendido a amar a Dios y ha aprendido a amar a su prójimo como a sí mismo. Así como usted anhela que lo cuiden, lo apapachen, lo busquen, estén, de esa misma manera yo hago lo mismo hacia los demás. Y hermanos, esa es la realidad y la sin honestidad con la que Jesús está hablando. Tenemos, hermanos, una responsabilidad social. Ayer, hermanos, tuve la oportunidad de estar predicando en un congreso misionero presentando Expo Luz y Sal, y les hacía una dinámica y les pedía que cerraran los ojos y que imaginaran un día cotidiano en sus vidas. Te levantas, vas tu primer semáforo y se para un migrante a pedir dinero. Subimos el vidrio y seguimos caminando, seguimos avanzando. En el tercer semáforo nos encontramos a una niña tarahumara vendiendo mazapanes. Si tenemos dinero le damos, si no volvemos a subir el vidrio y seguimos caminando y seguimos avanzando. Después llegas a tu trabajo y escuchas los problemas de alcoholismo que tienen en tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, o los problemas de identidad sexual, o muchas cosas que hay a tu alrededor que escuchas cotidianamente. Después regresas del trabajo y empiezas y no sé por qué, tienes que venir rápido a la iglesia, tienes que venir al centro y te topas con estas calles, con estos lugares pintados: estado feminicida, aborto seguro. Y luego llegas a tu casa y quieres ver la tele o prendes redes sociales y sale que hubo dos suicidios en la ciudad de Chihuahua, una balacera por otro lado, y que en invierno está haciendo calor. Esa es nuestra realidad. Y esas, hermanos, son las voces que tú y yo escuchamos todos los días y que a veces las hacemos chiquitas y somos indiferentes. Pero esas voces, hermanos, son las que dan evidencia de lo que hemos interiorizado en reacción a nuestra fe. Hermanos, uno de los problemas más fuertes dentro de las iglesias cristianas hoy en día es que hemos reducido el tema de evangelismo. Es más, hasta nuestra iglesia, yo no sé por qué, está dividido el evangelismo y acción social. ¿Han fijado? Vamos a ir a salvar almas y en acción social vamos a ir a dar despensas. Cuando, hermanos, la justicia que Dios quiere que hagamos al ser humano y a estas voces es junto.
La justicia de Dios no se separa en ningún momento. La justicia de Dios es la que me pone delante de Dios como alguien justo, pero también es aquella justicia en la que puedo hacer por el pobre, por el huérfano, por la viuda y por el extranjero. Dios mismo así se llama el Padre de los huérfanos. Dios tiene nombres, Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, es el sanador y también es el Padre de los huérfanos. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, un día les dice a los israelitas que acojan o cuiden del huérfano. En Deuteronomio 24 me parece, dice: así como yo los saqué de Egipto. Recuerda lo despojado que estabas, lo solitario que estabas, en la oscuridad que estabas, y yo te recogí y te di vida. Que esa sea tu inspiración para tú hacer lo mismo. ¿De dónde Dios nos ha sacado y qué ha hecho con nosotros, hermanos? ¿Y qué estamos haciendo? Esa, hermanos, es la evidencia de aquel día donde Dios llamará a cuentas. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? Que esta gente, los justos, las ovejitas, dijeron: achis, ¿en qué momento lo hicimos? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te alimentamos? ¿Cuándo te abrigamos? ¿Cuándo te visitamos? ¿En qué momento lo hicimos? Y entonces Jesús dice: cuando lo hicieron a estas más pequeños, a mí lo hiciste. Pero a mí me sorprende, hermanos, la naturalidad de estas personas. No nos dimos cuenta, pues era nuestra chamba. Te amamos, amamos a los demás. Era una reacción natural, hermanos, de su amor por Dios. Era saber que el reino de Dios, hermanos, no solo es aquí, es todo lo que somos. Y si hay algo en mí que yo pueda hacer para dar, lo puedo hacer. Porque si alguien vino a enseñarnos cómo es dar, fue Jesucristo. Darse a sí mismo, se dio todo, hermanos, sacrificó todo. E irónicamente, hermanos, cuando habla con los injustos o los negligentes, los que no abrieron sus ojos ante su realidad presente, también dijeron: ashis, pues ¿qué teníamos que hacerlo? Y hermanos, estas personas, estos cristianos que se sentían seguros delante de Dios, sus pecados no fueron o no serán extraordinarios, no serán adictos u homicidas o cosas así. Su pecado será la omisión, la indiferencia, el creer o el abrazar que la iglesia, a la iglesia venimos solo para recibir, para ser bendecidos, para adorar al Dios que me ama, pero no para dar. Los verdaderos discípulos tienen una coherencia entre el amor a Cristo y el servicio al prójimo. Los cristianos son reconocidos como aquellos que perpetúan, seguimos poniendo la figura de Jesús en la tierra. Los que llevan el amor a la práctica y un amor desinteresado para todo aquel que lo necesite. Hermanos, el Señor ha de recordar la obra tierna y pequeña de aquellos que dijeron: sí, Dios, no tengo mucho, no sé, pero mi casa, mi vida, mi tiempo, quizás mi dinero está a disposición tuya. Sin pretender violentar el texto, podríamos decir: yo estaba desprestigiado y rechazado, socialmente marginado, espiritualmente aniquilado, desparramado en el suelo de la prisión, pero tú, amado cristiano, viniste a mí sin falsa modestia de presumir que eres mejor que yo. Me llevaste a tu casa, me diste ropa, me sentaste a tu mesa y lo mejor de todo, me aceptaste en tu familia. Ese, hermanos, es lo que el mensaje de Jesús en cuanto a nuestra responsabilidad social. ¿Usted se acuerda de Elidor y los migrantes que vinieron? Usted no sabe, hermanos, lo que ha trascendido. Están en Canadá gracias a que pudimos disponer tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Qué hubiera pasado si llega Elidor y su familia y decimos: ay, vamos a orar por ti, y los mandamos? Ninguna diferencia. No quiero decir, hermanos, que la oración no funcione, pero usted y yo somos esos brazos
por los que Dios va a bendecir. Yo puedo pedirle a Dios que bendiga a alguien y teniendo las posibilidades de ser el medio por el cual Dios va a bendecir. Tenemos el privilegio, hermanos, de reflejar a Jesús con sus brazos, con lo que Él haría. Y para eso quiero platicarte de un pasaje, uno de mis pasajes que me ha roto el corazón cuando pude tener un trabajo de interpretación. Acompáñame a Lucas 7. Lucas 7, versículo 11 al 16. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, el cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos, esta historia me gusta mucho porque varias razones. Lucas tiene esta facilidad de dar el corazón. Dicen que Lucas es el evangelista de los débiles, porque habla de los marginados, habla de las mujeres, habla de esta parte que en aquellos tiempos no se veía. Y Lucas es muy detallista y describe a la mujer y dice: era una mujer. Para empezar, era mujer. O sea, así empieza Lucas diciendo. Y en aquel tiempo, hermanos, ser mujer era... O sea, los fariseos que vimos la semana pasada, sus oraciones tan hermosas eran: gracias, Señor, porque no soy gentil, ni publicano, ni mujer. Así oraban. Ni vieja, gracias porque no soy vieja, así decía. No soy mujer. O sea, imagínense el rechazo que había hacia la figura femenina. Entonces Lucas no lo hace de una manera despectiva, sino que encuentres una realidad. Estamos con una mujer. Ya la lleva de desventaja el hecho de ser mujer. Y luego dice que era viuda. O sea, la mujer que perdía a su marido, algo había hecho. Se había portado mal, algo había hecho que por algo Dios la estaba castigando por ser viuda. Y además tenía un solo hijo, y ese hijo se acababa de morir. Entonces, y las mujeres en aquel tiempo, hermanos, no podían heredar nada, no podían recibir nada. La mujer no tenía derecho a nada. El único que podía recibir la herencia del padre era el hijo que se le acababa de morir. Entonces estamos ante una mujer que estaba totalmente destinada, hermanos, a la miseria, a la marginación y al rechazo de toda la sociedad. Ese camino a enterrar a su hijo, hermanos, no solo iba a enterrar a un hijo, iba a enterrar su condición y dignidad social, iba a enterrar su estabilidad económica, iba a enterrar todo en ese niño. Todo. Esa mujer estaba perdida. Así la describe Lucas. Y ella iba caminando hacia el sepelio. Y me llama mucho la atención, hermanos, porque dice aquí que cuando el Señor la vio, se compadeció. La palabra que aquí usa Jesús no sé cómo describirla en una sola palabra, pero literalmente se le revolvieron las tripas de dolor. Yo no sé si has estado en una escena, en un momento que te dolió tanto verlo, que te dolió hasta lo más profundo. Jesús, al ver a esta mujer en esta procesión, Jesús le dolió ver a esta mujer y ver el futuro que esa mujer tenía, porque era una mujer que había perdido todo. Y dice que Jesús la vio y se compadeció, se dolió. Hermanos, no estamos aquí por altruistas o porque somos mejores personas. No estamos aquí porque tenemos que hacerlo. El mensaje de Jesús que ahorita veíamos es:
la fe se da en evidencia en tus obras, pero lo que Jesús hace no lo hace por demostrar quién es, lo hace porque le duele y es compasivo. La compasión es lo que hará la diferencia en que tú y yo como iglesia nos levantemos ante las voces que están afuera. Lo que te haga dolerte tu corazón y que hasta las tripas, como dice ahí, es que tú es la compasión y el amor que tienes por pensar y tratar de ponerte en el dolor de esa persona, en lo que ha pasado esa persona que viene aquí y que hay detrás de esa persona mal vestida, maloliente. ¿Qué hay detrás de un pequeño que te dan de 8 meses y que dices que puede tener? No tienes idea de las historias que hay detrás de un niño que no fue amado desde el embarazo, fue rechazado y que a los 4, 5, 6 meses lo puede demostrar físicamente. Hermanos, la compasión es lo que hará la diferencia porque nos permite ver a los demás como Dios los ve. Nos permite perdonar, nos permite entender, nos permite ser pacientes. La compasión es la habilidad espiritual de poner bajo tu piel el dolor de alguien más. Y sabes, Jesús no solamente tuvo compasión. Y aquí de pronto en esta versión parece muy seco Jesús diciendo no llores, como si la estuviera deteniendo, ¿verdad? Así como ya deja de llorar. No, al contrario, Jesús, esas palabras que Jesús dijo fueron muy esperanzadoras. Y dice la Biblia que tocó el féretro. Y para eso, hermanos, era inmundo. ¿Cómo se le ocurría a Jesús tocar a un muerto? Era lo peor, no podías aparecer en el templo por más de 14 días, si no me equivoco, si habías tocado un muerto. Hermanos, la responsabilidad social, las voces que duelen, el poner tu vida por alguien más, vamos a ensuciarnos, va a doler. Es sacrificio, hermanos. Es muchísimo más cómodo no hacerlo, mucho más. Jesús se arriesgó a tocar un muerto, que era violar incluso la ley, pero por amor y por entender a esta mujer y por compasión, él podemos decir que fue más allá de lo que cualquier persona va. Hermanos, ministerios como Line, como Proyecto Cenicienta, que van y están con ellos y viven con ellos y dan vida con ellos, hermanos. El evangelio no se da desde un balcón. La vida cristiana y el cambio de sociedad no lo hacemos desde un balcón. Es caminando con ellos. Podemos preguntarle quizás a Omar, que está aquí, ¿cuánto tiempo ha sacrificado de su familia, de su trabajo, de sus comodidades? ¿Cuántas cosas ha tenido que renunciar? ¿Cuántas cosas ha tenido que sacrificar? ¿Cuántas reuniones ha tenido que cancelar? Porque tiene bebés nuevamente en casa. Porque el evangelio, hermanos, porque el amor y la compasión duelen y ensucian. Es decir, me refiero a se viven y hay un sacrificio al respecto. No es posible amar al otro desde la comodidad. Bendecir a otros implica asumir riesgos y desafíos que a veces rompen patrones que tenemos establecidos. Y Jesús hace este milagro, resucita al pequeño o al adolescente, se sospecha que era un adolescente, y dice que se lo entregó a su madre. Y hermanos, el milagro no es en sí el milagro de la resurrección. El milagro, hermanos, es que Jesús en ese momento estaba destruyendo la marginación y la pobreza de esta mujer. En ese momento estaba reinsertándola en la sociedad gracias a que el hijo podía darle un nombre y una herencia y una estabilidad económica. Jesús estaba dándole una oportunidad de vida a alguien que en ese momento iba destinada a la miseria. Fue un acto hermoso y poderoso de humanidad de parte de Jesús. Y de lo que más me puede llamar la atención este pasaje es que la mujer no le pidió nada.
No le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame, sálvame. Yo creo que ni siquiera vio a Jesús ahí. Y Jesús fue el que se acercó y restauró espiritual, social y físicamente esa familia. Esa es la realidad, hermanos, de lo que está en nuestras manos. Hermanos, yo me emocionaba ayer y la verdad es que los presumía mucho, porque ayer que estaba en la conferencia, somos una iglesia de 40 personas. Pero si usted piensa en lo que hemos hecho, a Dios gracias. Pero creo que podemos llegar a ser más. Creo, hermanos, que hay más en nuestras manos. Creo que hay más en sus capacidades y en sus habilidades. Creo que las hay. Y creo que estamos aprendiendo a escuchar estas voces. Mi invitación es que no desperdiciemos nuestra vida viviendo para nosotros mismos. Porque quizás aquí nos vamos a ir con manos llenas, pero llegaremos al otro lado con manos vacías. Termino con una canción que no voy a cantar, se las voy a leer. De Santiago Benavides, es un gran compositor. Y dice así: fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos y a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde y no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta, si en el rostro de nosotros tu propio rostro no encuentra. Si alguien nos ha enseñado, es aquel que vino, se hizo hombre, se despojó de sí mismo y vino a darnos vida y amor. Y todo su mensaje y obra fue: ama a Dios con todo tu corazón, pero da la evidencia de ese amor a los demás. Hermanos, anhelamos ver a Cristo, amén. Cristo viene por una iglesia como las 10 vírgenes que se prepara espiritualmente, como aquellos 10 talentos que saben administrar y multiplicar, pero por una iglesia que naturalmente abrazaba, refugiaba, daba, escuchaba, iba. Ayer un pastor, cuando terminé mi conferencia, cerró y me gustó mucho, y termino con esto. Cuando Dios se presenta a Moisés en aquella zarza ardiente, y Moisés primero le dice: yo no puedo, soy tartamudo, no, usa otro, y siempre de pronto es como Dios, y Dios le dice: ve y libera a mi pueblo, tienes un trabajo que hacer. Y ¿saben qué le dijo Moisés? Yo no puedo. Y Dios le dijo: ¿qué tienes en la mano? Y yo creo que Moisés vio y ¿qué tenía? ¿Se acuerdan? Una vara, hermanos. No tenía dinero, bueno, en ese momento no tenía una bazucota para ir a conquistar a Egipto. Tenía una vara, una cosa que agarró para poder hacer el senderismo y llegar ahí. Era todo lo que tenía en sus manos. Y Dios le dijo: es suficiente, yo voy contigo. Hermanos, si hoy Dios nos pregunta: ¿qué tienes en la mano? ¿Tienes una profesión? ¿Tienes un caldito de frijoles que puedes ponerle más agua y compartirlo? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes? ¿Qué hay en tus manos? No, pastora, me está pidiendo que le compre zapatos a niños y ni yo puedo comprarme zapatos. ¿Qué tienes en la mano? Él va con nosotros, hermanos. Tenemos voces afuera con mucho dolor. ¿Qué tienes en la mano? ¿Ya has visto la necesidad? Primero ve y vela, como Moisés sabía que había necesidad.
Y el Señor nos dice, ¿qué tienes a tu alcance? ¿Tienes una casa para recibir gente? ¿Tienes tiempo para acoger a un pequeño? ¿Tienes, no lo sé, tienes un buen sazón? Que yo sé que aquí hay muchos. ¿Qué tienes en la mano? ¿Tienes una economía estable que puedes dar más de lo que estás dando? No es para la iglesia, hermanos. No es para su pastora. Se lo aseguro, se lo aseguro. Quiero terminar, hermanos, con un video. En vez de un himno de afirmación, vamos a tener un video de afirmación. Así que ponga atención, hermanos. Este video cierra este espacio, pero también cierra el tema de acogimiento. Así que pongamos atención. Mother Cabrini es uno de mis lugares favoritos. El ver esa estatua de Jesús, viendo la ciudad que amo y la ciudad que Jesús ama. Y cuando vengo aquí oro por mi familia, oro por mis amigos, pero también veo la estatua de Jesús donde Él está revelando su corazón. Y al verlo, muchas veces pensamos en invitar a Jesús a nuestro corazón, pero ¿qué tal si Él nos está invitando a entrar al suyo y a las cosas cerca de Él? Su amor, misericordia, gracia, pero también su corazón hacia los huérfanos. Fui criado por mi abuela. No conocí a mi padre. Y mi madre estuvo ausente por muchos años de mi vida. Ella no ganaba mucho dinero y constantemente nos desalojaban y nos cambiábamos de casa en casa, a veces cada 2 meses. Y con todos esos cambios, esta iglesia era lo único constante en mi vida. Este es el lugar al que mi abuela se aseguró que viniera desde antes del preescolar. Ese es el lugar donde, cuando tenía 9 años, mi maestra me preguntó qué era tener una relación con Cristo y no tenía la respuesta, pero ella me lo explicó. Aquí fue donde me guió a darle a mi vida a Cristo y luego me llevó con mi abuela y le contó. Y 2 semanas después, en mi segunda reunión dominical, fui bautizado y fue el momento en que algo sucedió en mí porque cuando eres bautizado dicen en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pastor dijo Padre y yo no lo conocía y yo siempre quise un padre y lo conseguí. Y luego le pedí una Biblia a mi abuela y me dio una. Y estaba buscando un libro corto en la Biblia y el primer libro que encontré con 5 capítulos fue Santiago y comencé a leerlo. Tenía 9 años cuando leí ese versículo. La religión pura y sin mancha delante de Dios es atender a los huérfanos en sus aflicciones. No estoy seguro de cuándo empecé a darme cuenta que lo que Dios hacía en mi pasado se conectaba a lo que Dios hacía en mi futuro. Cuando tenía 9 años y tuve esa primera Biblia y leí Santiago 1:27, no sabía que eso estaba conectado a la familia que Dios iba a tener para mi esposa y para mí. Nuestra primera hija fue biológica y luego aumentamos nuestra familia a través de la adopción. Recibimos la certificación de padres de acogida y adopción y recibimos una llamada. Pueden llevársela a casa, nació hoy mismo, esa es nuestra hija Kia. Recibimos otra llamada, él tiene 10 meses, pueden llevárselo a casa, ese es nuestro hijo Gabriel. Recibimos otra llamada, él tiene 3 meses, pueden llevárselo a casa. Ese es nuestro hijo Santiago. Y de repente nos encontramos en un avión hacia Etiopía para recoger a nuestra hija e hijo Meret y Tameskin. Y fue claro para nosotros que lo que Dios hacía con nuestra familia era algo que estaba haciendo en su familia grande también, que despertaba a la novia de Cristo en nuestra ciudad y en toda la nación hacia el clamor de los huérfanos. Así que fui con la asistente del gobernador de aquel tiempo, la asistente Norton, y recuerdo que hablé con ella y le dije, hice las cuentas y hay casi 900 niños que están en el sistema de cuidado temporal, hay 1500 iglesias en la ciudad de Denver. Y si cada iglesia toma un niño, habría lista de espera de familias, pero no una lista de niños. Así que hice una promesa ese día. Cuenta con nosotros. Empezaremos algo que resultará en que al menos 10% de estos niños encuentren familias permanentes. Y luego fui con mi congregación y les dije, adivinen qué prometí que harán.
Colorado Community Church tiene 20 años y es una comunidad maravillosa, dinámica y multicultural. Esta iglesia piensa en cómo servir a la gente de la ciudad. La gente comenzó a responder, algunos acogieron, otros adoptaron, otros comenzaron a brindar apoyo y algo sucedió, algo se despegó. Lanzamos esta organización llamada Proyecto 127 y empezamos a ver docenas de iglesias subir a bordo. Ahora se ha convertido en un modelo nacional, inspirando a ministerios en Seattle, en Washington D.C., en Arizona, Nueva York y Wisconsin. Y Colorado se ha convertido en un lugar en donde hay familias esperando a niños y vamos a seguir trabajando incansablemente hasta que haya una familia esperando por cada niño. Porque cuando leo las escrituras, cuidar a los huérfanos es tan natural como leer la Biblia y orar, y también ayudamos a aquellos que se encuentran en aflicción. Para mí esto causa que me detenga y diga, solo Dios puede hacer este tipo de cosas y hace que admire a Dios. Me permite ir hacia adelante y preguntarme, ¿qué es lo que Él está haciendo en mi vida hoy? ¿Qué voy a utilizar en 10 años? No lo sé, pero anhelo verlo.